Hola muy bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este video de Tips and Tricks. En esta ocasión vamos a ver ciclos en AppSheet. Suena bastante raro porque como tal no es un ciclo, o bueno, tal vez sí, pero es un poco laborioso hacerlo, así que quiero que te comprometas a ver este video en pausas, que trates de comprenderlo, porque a mí me ha costado un poquito y para eso he preparado un ejemplo para ti. Vamos a tener la tabla de alumnos, vamos a tener la tabla de grados y vamos a tener la tabla de materias. ¿Para qué? Vamos a tener el grado, por ejemplo, primero A y vamos a cargarle las materias. Ya sabemos que primero A va a tener matemáticas, español, inglés, informática y geografía. Y luego, primero B podría tener algunas otras materias, por ejemplo, física, química, biología. Y luego, segundo C podría tener otras materias. Esto lo vamos a poder aplicar para que cuando ingrese un alumno y le asignemos primero A, en automático le haga el ciclo de cuáles materias debemos cargarle y entonces tú lo podrías aplicar para el ejemplo o para el proyecto que tú desees aplicando ciclos. Para eso vamos a ocupar acciones y vamos a hacer que se cicle hasta que se cumpla una condición, en este caso hasta que me acaben las materias de ese grado, y entonces poder agregarle registros a alumno materia. Por ejemplo, en este caso tú lo puedes aplicar para lo que tú desees. Vamos a agregar tres acciones: el de agregar, repetir y un loop. ¿Cuándo se va a activar esto? En un bot. Es un poquito complicado, por eso es que te pido bastante paciencia para que puedas comprender este video. Si tú me quisieras agradecer este tipo de videos, bueno, te puedes suscribir al canal, regalarme un like y cuando estemos acá en la computadora, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Pero antes se me estaba olvidando, quisiera crecer estas redes sociales, tener un poco más de interacción contigo. Estoy en TikTok y en Instagram. Me gustaría leerte por allá. Ahora sí, vayamos a la computadora. Bien, mis binarios, les voy a enseñar primero la estructura que yo ya preparé para ustedes y tenemos la hoja de cálculo que es ciclos, ¿vale? Y dentro de esta hoja de cálculo tengo 4 pestañas: la de alumnos, donde vamos a guardar un alumno ID, un alumno nombre, alumno apellido, alumno foto y el grado en el que se encuentra. Los grados es, bueno, aquí en México, primaria, que es educación básica, llega hasta el sexto: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Este va a jugar un papel bien importante: grado asignación, que va a detonar el bot, pero más adelante te lo voy a explicar. Las materias, yo ya aquí la dividí por colores. Tenemos estas materias en verde para primer grado, incluso también para primer grado informática 1. Luego tenemos estas materias para segundo grado y para tercer grado. Entonces cada vez que se anexe un nuevo alumno o regeneremos el grado, pues debemos hacerle la asignación, ¿vale? La asignación me refiero a que, por ejemplo, tenemos aquí el alumno y aquí tenemos el grado. Tenemos, por ejemplo, para primer grado le corresponden estas materias. Y las materias aquí tenemos todas las de primer grado, entonces tenemos las 3 tablitas. Vamos a darle, por ejemplo, a Jacome, que es de primer grado. Entonces yo lo que tendría que venir a hacer es elegir pues su grado y luego de ese grado a decir, ok, va a llevar matemáticas. Le voy a dar guardar y entonces en la relación pues va a decir, ok, su ID, el alumno es Jacome Rendón, el grado es primero y la materia, si la busco, voy a decirle que es matemáticas. Pero imagínate estar haciendo una por una. Entonces primer grado y español. Y así voy a ir uno por uno, pero imagínense la cantidad de alumnos. Seguramente tú tienes un proceso muy parecido. Entonces, no probablemente de materias, alumnos, sino algún otro flujo de trabajo empresarial como facturas, compras, pedidos. Yo lo he hecho para varias aplicaciones. Pero yo te lo quise enseñar así porque es la manera que creo que me vas a entender. Y si no, ya sabes que te lo estoy respondiendo en los comentarios. Y si se extiende alguna duda que tengan muchos binarios, yo lo voy a contestar con algún otro video, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner display name, materias. Bien, voy a darle save y ahora sí comienza lo interesante. Vamos a agregar primero esta que te dije aquí en grados, grado asignación.
si nos vamos a grado asignación, es un número. Entonces vamos a agregar primero una acción para grado. Vamos a darle nueva acción y le vamos a dar acción asignar. Bien, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Es a grado asignación, va a ser muy simple. Vamos a ponerle grado asignación más 1, un auto incremental. Vamos a ponerle aquí asignar materias y vamos a ponerle algo como books. Mira, este está genial. Vamos a darle save. Perfecto, ya se agregó aquí. Además de que se agrega por ejemplo, en el grado, yo quisiera que en la vista yo elegí de tipo card, que al darle clic aquí aparezca la acción asignar, ¿ok? Para que no tenga que estar haciendo clic aquí y luego clic aquí. Simplemente desde esta vista asigno materias. Voy a darle save. En este momento ya debería funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a generar el del segundo grado. Ahí está. Es un auto incremental, sin ningún tema. Hasta ahí vamos súper bien. Ahora vamos a ir a agregar acciones. Vamos a agregar acciones y aquí quiero que lo hagas con mucho detenimiento porque incluso que yo ya lo he hecho muchas veces, hay veces que se me dificulta. Vamos a ir sobre alumnos porque imagínate, vamos a hacer el ciclo de que si por ejemplo regenero el grado 1, ¿verdad? Va a ir por los alumnos del grado 1, en este caso por Jacome Rendón y Mario Galindo, y a Jacome que está en primero y a Mario que está en primero, va a ir por las materias de primero, que son estas que estoy seleccionando, y las va a colocar en esta relación, lo que hacíamos manualmente, hasta que acabe justamente todos los de ese grado. Si hago los de segundo debería ser estos, y si hago los de tercer grado debería ser uno nada más. Entonces el ciclo se va a cumplir hasta que termine pues todos los alumnos de ese grado. Bien, entonces vamos a ir a alumnos, que es donde vamos a hacer el ciclo. Le vamos a dar clic aquí, crear nueva acción, y a esta acción vamos a ponerle esta nomenclatura, agregar guión bajo asignación, ¿vale? Asignación. Lo que vamos a hacer aquí es que vas a ocupar la tabla alumnos y vas a seleccionar add data add new row to another table using values from this row. ¿A dónde la vamos a agregar? Pues a la tabla alumnos materias. Vamos a darle clic aquí y el alumno que debe agregar pues es este, justamente el que está haciendo el recorrido. Vamos a seleccionar ahora grado y hasta aquí vas a decir, ok, está súper simple. Pero viene aquí la dificultad, vamos a darle add y vamos a decir, ok, todas las materias de ese grado, que sería por ejemplo estas que estoy seleccionando en color verde. Vamos a darle clic aquí y aquí viene lo interesante. Voy a darle agrandar esto y entonces voy a copiar una fórmula que obviamente yo ya la preparé y justamente te la voy a explicar. Voy a darle save y hasta aquí, a ver, voy a guardar el proyecto porque luego de pronto no se guardan los cambios. Listo, entonces yo voy a copiar una fórmula que te lo estoy dejando en la descripción del video, la liga. Recuerda que todo esto lo preparo para ti. Y entonces está muy extenso y voy a ocupar el tiempo para explicártela. Primero le estoy dando, bueno, voy a ir de abajo hacia arriba para cómo es que se lee. Yo lo hago siempre con esta nomenclatura para que no se me complique el cierre de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, primero voy a decirle, vas a ir a seleccionar cualquier valor de este resultado. Eso es lo que hace el any. Cualquier valor de esta lista. ¿De qué lista? Vas a ir a seleccionar de la tabla materias. Esta es la tabla materias. La materia ID. Entonces solo vas a ir a seleccionar este dato. Perfecto. Pero ¿bajo qué condiciones? Bajo un AND, es decir, que se deben cumplir varias. Donde el grado, el que está corriendo, en este caso primero, entonces mira que va a ir a hacer esto. Ok. Y luego donde la materia status sea true, en este caso pues se siguen quedando porque todas las materias de este grado están como activas. Bien. Y luego está aquí lo interesante y aquí está la clave. Not, es decir, que no esté en materia ID, nuevamente esto, que este campo
no esté en alumno materias, no va a estar porque está en blanco, cuando el grado y el alumno estén aquí. Es decir, ¿qué va a suceder? Imaginemos que la carga ID es 1, 2, 3, el alumno es J. Rendón y el grado es primero. Y la materia, vamos a pensar que ya se insertó matemáticas. Entonces, cuando entra esta condición, va a decir selecciona al grado 1 a Jacome Rendón y regresa todo lo que tenga ya del grado 1 de Jacome Rendón. Ok, pues tengo matemáticas. Por lo tanto, ya no la va a agregar porque voy a decir, solo quiero agregar justamente los que no están dados de alta. Por eso le estoy dando not in, donde no esté. Esto yo te recomiendo que lo analices porque es de mucho cuidado, ¿vale? Vamos a darle save y vamos a darle save. Hasta ahí ya agregamos nuestra acción. Vamos a darle hide. Vamos a ir a agregar una más. Agregar nueva acción. Esta acción se va a llamar bucle, ¿ok? Bucle, guión bajo, alumno. Y este de bucle le vamos a decir que sobre alumnos va a ser una acción agrupada. Primero, ¿qué va a agregar? Pues primero agregar asignación, justamente esta que acabamos de hacer. Voy a darle save. Luego algo bien interesante, vamos a hacer una más. Crear nueva acción. Y aquí le vamos a dar repetir, guión bajo, alumno. Asignación. Vamos a llevar asignación. Un orden. Entonces se va a llamar repetir, ¿cómo lo estamos haciendo? Alumno. Alumno. Y aquí sería alumno también. Para que llevemos un orden. En el bucle, entonces sería agregar alumno. Y esta que ya lo acabamos de agregar, repetir alumno. Obviamente ahorita nos marcaría error porque no hemos configurado la de repetir alumno. Esta de repetir alumno, vamos a decir que por cada alumno le vamos a dar execute action. Por aquí debería estar execute action on a set row of rows, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que va a ser sobre alumnos. Le vamos a decir list, porque vamos a recibir una lista, ahorita vas a ver de dónde, guión bajo, this row. Ahorita te voy a explicar esto. No va a marcar error, le voy a dar save y entonces en la referencia le voy a decir bucle. Esto lo que va a hacer es un ciclo, uno tras otro, hasta que se cumpla cierta condición. Entonces ya lo tenemos. Agregar alumno, mira, bucle y repetir. Y con eso se estaría repitiendo. Le voy a dar hide y le voy a dar hide para que no aparezcan aquí. Porque esto se va a activar a través del bot. Vamos a darle clic en Automation, crear bot y entonces clic en los puntitos y le vamos a dar bot asignación materias. Bien, copio este nombre porque lo voy a estar utilizando para renombrar los eventos y los steps. Voy a darle evento, event, asignación materias, crear evento. Ok, esta de crear evento le vamos a decir que cuando suceda un cambio en grado, deshabilito el adds, deshabilito el delete, solo se va a quedar en el update. En ese update vamos a ocupar esto que se llama thisRowBefore punto grado asignación sea diferente de after punto grado asignación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos a grado, bueno, voy a eliminar esto porque esto solo fue prueba para explicarte. Cuando aquí digo before es 2, si le doy clic va a decir 3. Entonces va a comparar 2, ¿es diferente de 3? Sí, se activa. Si yo no le he presionado nada, pues no se va a activar nada porque el bot solo va a detectar cuando haya un cambio en el campo grado asignación. Voy a darle save, voy a agregar el step y voy a darle step asignación materias. Y aquí viene lo interesante, que es lo que vamos a activar. Vamos a darle clic en el rayito y le vas a dar clic en Run a Data Action. Vamos a darle clic aquí y vas a elegir la que dice Run Action on Rows, en donde dice cuál es la tabla referenciada. Ok, la de alumnos materia. Ok,
Y aquí le vas a dar clic en, ok, no, es sobre la de alumnos la que estábamos haciendo. Porque miren, si yo le doy alumnos materias no me aparece más que la de delete, pero debería darle sobre la de alumnos y ahora sí ya me aparece la de agregar, bucle y repetir. La que tú debes elegir es la de repetir, que es la que detona la acción. Voy a darle clic aquí y aquí voy a darle una fórmula. Vas a darle un select, yo acostumbro a hacerlo así, un select, y vamos a ir a elegir todos los alumnos, alumno ID, coma, donde el grado ID sea igual al grado que estoy seleccionando, en este caso thisRow.grado ID. No me debería marcar error, le doy save y le doy save. Esta lista que estoy enviando en repetir alumno, esta lista, mira, de cada alumno, si yo vengo a repetir, es esta que yo recibí como una lista thisRow. Es decir, este bot le envía esta lista a repetir y esta lista va a ir a bucle alumno y bucle alumno lo que va a ir a decir es agregar alumno, agrega esto y luego repite, vuelve a ver cuál es la lista y así lo va determinando. Vamos a darle save y vamos a ver si lo hace. Bueno, ya vamos a realizar aquí la carga, por ejemplo, del primer grado. Voy a borrar esto. Y la del primer grado, que son el alumno, aquí lo borré, es J. Rendón. Estos dos alumnos son los que deberían asignarse las materias. Bien, entonces lo que voy a hacer es darle clic en primero. Listo, ahí se detectó primer grado. Y en materias, mira que aparece J. Rendón, ya me lo está haciendo, incluso agregó las materias, pero sigue haciendo el bucle, porque yo no le dije ninguna condición para cuándo se iba a detener. ¿Qué es lo que hago? Le doy cambiar nombre, le doy 2 para que detenga el bucle. Eso es algo que me costó bastante encontrar, cómo detener el bucle. La otra es el bot deshabilitándolo, pero lo hace como que se queda en background hasta que le cambio el nombre de la pestaña. Ok, este es como tip, me ha llevado bastante tiempo. Borro esto, le doy cambiar nombre y le vuelvo a decir alumno materias para que no me marque ningún error. Entonces, donde agrego los alumnos, le voy a dar behavior y donde dice only if this condition is true. Aquí yo también te estoy dejando la fórmula que vas a utilizar para detener el bucle. Ok, para esto, antes de hacer esto, voy a darle un true y voy a ir al grado. Y en grado voy a ir a agregar una columna virtual. Me voy a apoyar de una columna virtual que se va a llamar materias activas, ¿vale? Entonces, esta de materias activas, vamos a ponerle materias activas virtual, porque es una columna virtual. ¿Qué es lo que voy a ir a hacer? Yo ya también tengo aquí la formulita y prefiero ocupar el tiempo explicándote. Voy a ir a hacer un conteo de todas las materias que sean de este grado y que estén en true. Es decir, aquí las materias que va a ir a contar serían 5 más 1 son 6 del primer grado. Le voy a dar save, le voy a dar down, ya lo identificó como number y voy a darle clic aquí como materias activas. Bien, le voy a dar save y le voy a dar save. Aquí lo que está sucediendo es que estoy mostrando la relación de todas mis materias, que son 6. Pero yo voy a agregar una más, mira, a primer grado. Y le voy a decir que también van a llevar filosofía. Es raro que lleven filosofía en primer grado, pero filosofía son de las materias que me acuerdo que son como de la prepa o algo así. Filosofía 1 y le voy a dar que es primero y le voy a decir inactiva. Ok, al final pues están aquí, se inactivó, mira, son 7, pero al final son 6 las que están activas. Si yo me voy al grado y le pongo primer grado, me aparecen estas. De hecho, solo me aparecen 1, 2, 3, 4, 5 materias. Esto sucede porque aquí tiene el límite que solo muestre 5, pero le voy a decir que me muestre hasta 100 y entonces ya me va a mostrar aquí todas. Entonces yo quiero que haga el ciclo de todas las materias pero activas. ¿Para qué quiero asignar algo inactivo? ¿Vale? Entonces no tiene tanto caso que a esta tabla yo le muestre pues las materias. Entonces yo selecciono este mismo select, mira, sin el count, y le voy a decir
en lugar aquí de activas, le voy a poner un count y le voy a dar aquí nuevamente materias activas virtual, porque esta va a ser justamente ya el listado de solo las activas. Mira, ya no le quité el count, le voy a dar save y lo que hizo es identificar AppSheet como una lista referenciada a las materias. Le voy a dar don't y entonces en primero yo voy a ir a elegir en la vista esta que acabo de generar, estas dos. Le voy a dar save, ok, y ahí están solo las activas. Mira, y de hecho le voy a cambiar el nombre, le voy a decir materias activas y nuevamente materias activas. Bien, son las mismas 6 que estoy aquí mostrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Filosofía sigue siendo de primer grado, pero no la muestra porque está en false. Eso está correcto. Le voy a dar save porque recuerda que el ciclo lo voy a hacer a través de las materias activas. Muy bien, pero el ciclo no nos lo estaba respetando porque no se detenía, ¿verdad? Entonces, en agregar alumno, voy a darle en behavior donde la condición solamente hasta donde se cumpla, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a detener justamente, y aquí vas a tener que hacer pues varias acciones, o bueno, varias pruebas más bien, hasta que te salga. Entonces no te desesperes hasta que lo apliques justamente pues a tu ejemplo. Yo aquí te lo estoy dejando lo más limpio posible. Lo que vamos a hacer es un count. Mira, esta formulita por aquí la había respaldado, pero no la tengo, pero ahora lo mismo lo vamos a hacer. Vamos a darle un select. Este select vamos a ir a buscar en alumno materias, ok, materia ID, y lo que vamos a decirle es un AND porque se deben cumplir varias condiciones. Recuerda que el AND es que se deben cumplir todas las condiciones. En este caso, donde grado ID sea igual a, yo siempre ocupo el thisRow porque luego me ha causado algunos conflictos, porque los campos se llaman de manera similar. Bueno, no similar, sino igual. Donde grado ID sea igual a thisRow grado ID. Y luego, donde alumno ID, lo que te explicaba al inicio del video, thisRow punto alumno ID. Listo. Entonces, ya que me hace este count, yo le voy a decir, sí, te vas a cumplir hasta que sea menor o igual a grado ID. Recuerda que hicimos una columna virtual que se llama materias activas count virtual. ¿Ok? Entonces, de esta manera, si dice 5, pues solo va a hacer 5 veces ese ciclo para ese alumno. Si tiene 6, solo lo va a hacer 6 veces. Voy a darle save, voy a darle save. Si recuerdas aquí, pues ya no tengo nada porque yo lo borré. ¿Qué voy a hacer? Asignar primero, nuevamente darle clic aquí. Espero a que se active el bot y mira, Jacome ya le está asignando 3, 4 materias, 5, 6. Y luego se debería pasar con Mario Galindo. Ahí está. Y debería acabar el ciclo. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Hasta ahí dijimos, va, está perfecto. De hecho, voy a hacer el del tercer grado. De tercer grado solamente tengo a Axel. Entonces, darle clic aquí. Y entonces debería asignar a Axel Romero sus materias. ¿Vale? Ahorita no se ve tan entendible porque estos folios, por ejemplo este, si me voy aquí, mira, es de tercer grado. ¿Lo ves? De ortografía. Muy bien. ¿Qué sucede? Si yo vuelvo a generar tercer grado, ¿qué va a suceder? Esperamos aquí y no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque justamente pues ya está Axel Romero aquí. Si yo agrego otra materia para tercer grado, vamos a ponerle aquí qué materias tenemos. Le vamos a agregar programación, ¿vale? Vamos a ponerle programación. Y va a ser para tercero y va a estar activa. ¿Listo? Ahí ya tenemos 6. Entonces, si yo le doy regenerar, vamos a visualizar, y ahí está Axel Romero. Se agregó esta materia, está perfecto. Le doy control V y perfecto, se agregó programación. Que programación es de tercer grado. Así va a estar, ¿vale? Ahora, yo voy a ir a inactivar más bien una materia. Voy a ir a activar, no, pues no, vamos a llevar ortografía. Entonces le doy inactivo, le doy save. Y cuando le doy en grado, mira que yo ya tengo aquí cuál es la de ortografía, esta, ¿verdad? Voy a buscarlo aquí.
y esta se debería eliminar, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Le doy tercer grado regenerar y entonces no me la elimina. Entonces algo no está ahí no está sucediendo. Cuando lo agregamos activo no hay problema, pero cuando lo inactivamos está el problema. Entonces yo no me quise quedar simplemente con el ciclo y te digo que esto pues solamente voy recopilando información de todas las aplicaciones que he hecho para clientes o en algunas asesorías y te lo estoy dejando justamente para ti, para que lo disfrutes y justamente para que hagamos una bonita comunidad. Obviamente apoyándome a suscribirte y que no te pierdas nada del contenido. Vamos a agregar un step y este step con este plus al inicio de este o podrías agregarlo después o antes. Yo prefiero que sea antes y le vas a dar crear step. A este step le vamos a llamar step eliminar asignación. Bien, en este de eliminar asignación vamos a decirle nuevamente run add action, ¿vale? Y en este de run add action vamos a eliminar, ¿ok? A eliminar registros. Vamos a decirle clic aquí, vamos a seleccionar alumno materias, que justamente queremos eliminar información de esta tablita, alumno materias. Le vamos a decir que pues es un delete, es en automático ya lo trae AppSheet, le voy a dar clic aquí y entonces aquí le voy a dar un select, voy a darle aquí enter y entonces de dónde quiero eliminar información de alumno materias, donde carga ID, aquí sí es la llave de esa tabla, la llave de esa tabla es carga ID, ¿vale? Donde this row punto grado ID, es decir, todo lo que existe de ese grado ID, vas y lo eliminas. Ok, ahí no marco error, le voy a dar save, y en este caso lo que va a hacer es eliminar todo lo de tercer grado. Bueno, si es que regenero tercer grado o primero, voy a regenerar segundo grado para que veamos cómo es que eliminé información. Segundo grado me debería agregar aquí, ok, ahí está Anuar Aburto, que es alguien del equipo, y luego Alex Medina, ahí están. Y ahora recuerdas que tercer grado tenemos una inactiva. La inactiva es ortografía, ¿ok? La de ortografía, solo para marcarla, vamos a darle control aquí, control V, y aquí tenemos Axel Romero. Vamos a ver qué sucede con Axel Romero, lo voy a pintar de este color para que veamos qué sucede cuando yo le digo grado y le voy a dar regenerar. Me las tendría que eliminar y luego agregar. Ok, aquí solo me agrega ya 5 materias. ¿Por qué? Porque para tercer grado solo están activas 5 materias. Voy a deshabilitar otra para que veas qué es lo que sucede. Vamos a deshabilitar matemáticas, que a muchos no nos gusta. Y regenero, entonces a tercero le regenero. Estas las elimina, mira, y vuelve a agregar. Ya no deberían ser 5, sino ahora 4. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede cuando se integra un nuevo alumno? Bueno, vamos a darle clic aquí y lo que va a suceder, por ejemplo, vamos a poner a Ana Arrendón, se va a llamar Ana Rendón, y le va a hacer de, ¿qué te gusta? De primer grado. Vamos a darle save. Ya se agregó una nueva alumna, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa con los de primer grado. Voy a eliminar esto. Esto debería quitarse. Y entonces todos los de primer grado que están aquí, mira, los debería eliminar porque va a regenerar nuevamente todo. ¿Por qué? Por si existe alguna nueva materia o por si se deshabilitó. Ahí está Jacome Rendón, está Mario Galindo y la nueva alumna, Ana Rendón. ¿Ok? Entonces así es como tú puedes ir haciendo tus ciclos. Y recuerda que lo que detona ese ciclo es esto. Si tú quieres que se detone al editar cualquier cosa, pues es necesario que tú vayas cambiando esas reglas de negocio. Entonces, pues ya lo tenemos, así es como yo lo hago. Ahora, esto lo hago manual, pero ¿qué sucede cuando tienes muchos registros? Bueno, no podría hacerlo o no te lo podría mostrar porque esta es una cuenta free, pero lo que regularmente haría es duplicarlo y entonces, si tú quieres, lo pones como un schedule
y entonces que corra de manera diaria. Aquí viene importante también, yo cuando estaba haciendo la aplicación, creo que para un cliente de Chile o de Monterrey, ya no recuerdo, decía, oye Axel, es que no corre. Bien importante, elijan Central Standard Time México, si es que están en México, si no, la zona horaria de su país, y entonces pues que corra, no sé, a las 2 de la mañana todos los días. ¿Para qué? Para que no haya afectación. Obviamente aquí dice que yo necesito pagar un plan y que necesita hacer la aplicación deployada, ¿ok? Esto sería mediante un bot y yo no necesito estar haciéndolo manualmente. Pero bueno, voy a eliminar esto porque justamente lo que te acabo de enseñar funciona de manera manual, de manera gratuita. Yo te estoy dejando todo en la descripción del video para que tú puedas practicar, ¿vale? Aquí te estoy dejando la definición, ¿ok? Cómo deberían ser. Alumno materia, solo como repaso, este sería el key, alumno referenciado a alumnos, grado referenciado a grados, materias referenciadas a materias, alumno, este es el key, este es de tipo imagen, el grado referenciado a grado, y grado, pues tenemos aquí de tipo number, text number. Estas son las relaciones que nos genera AppSheet de manera automática. Esta virtual es la que hacemos el conteo, que es lo que va a detener el ciclo, y este es de las materias activas por grado. Y en materias, el key es materia ID, lo que se va a mostrar es materia nombre referenciado a un grado ID. Tenemos una materia status donde solo es activa o inactiva. Listo, y esto lo genera AppSheet de manera automática. Bien, binario, ¿qué te ha parecido esto de los ciclos? Bastante complicado, pero lo hemos logrado. Si te ha gustado este video, ya sabes, me puedes agradecer con un like o un comentario, sabiendo o más bien diciéndome desde donde me estás viendo, que te gustaría aprender. Aquí está el planetita para que te suscribas. Me harías muy feliz suscribiéndote. Acá está otro video de mi recomendación. Mientras todo esto sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.